Hechos y razones. Usted, que ya conoce los acontecimientos, quiere saber el porqué. Pues si la historia sin principios es mero relato, los principios sin historia son estériles. Hechos y razones. Reflexiones sobre la realidad actual desde una mirada filosófica de Mario Ramos Reyes. Hechos y razones. Bueno, buenos días, queridos amigos. Quiero hacer un pequeño video sobre un tema que se ha escuchado mucho últimamente y que yo creo que valdría la pena decir algo, aclarar algo, y que yo creo que es importante. Me refiero a la afirmación que se ha hecho respecto a la recepción o no del crédito, digamos, de la Comunidad Europea al Paraguay respecto a la educación. Y se ha hablado mucho de Europa, de que no se quiere la imposición de Europa, que hay un rechazo de lo extranjero, digamos, de la colonización de ideas. Se ha hablado también de la afirmación de la nacionalidad, del patriotismo. Todo eso me parece legítimo, pero también, al mismo tiempo, valdría la pena aclarar algunos aspectos para no caer en ciertas exageraciones y ciertos, yo diría hasta nacionalismo que atentan fundamentalmente con una concepción robusta, ciudadana de una democracia plural. Me refiero fundamentalmente al significado de lo europeo. Y aquí justamente está el tema. ¿Qué significa Europa? Y como todo concepto político, es un concepto histórico. Es un concepto que ha evolucionado, ha cambiado, tiene su propio dinamismo. Y eso ya es tarea de los historiadores, de delimitar fundamentalmente el comienzo, no solamente geográfico, sino histórico de eso que nosotros llamamos Europa. Pero yo creo que más allá de ese tema, que tuvo sus crisis, sobre todo el concepto europeo de Europa tuvo su crisis en los últimos 100 años, 130 años, al finalizar sobre todo la Primera Guerra Mundial, donde se planteaba justamente el problema de cuál sería la esencia de ese continente y que llevó a ciertas reacciones en el campo de la misma historia. Ahí está Oswald Spengler hablando de la decadencia y me paro ahí, la decadencia. Él dice de la decadencia de Occidente. También en ese mismo tiempo está todas las reflexiones de Freud sobre el problema de la civilización, de la crisis de la civilización de entonces. O podemos nosotros ya muy cerca, en nuestra época, reflexionar sobre lo que Samuel Huntington hablaba de las civilizaciones. Pero en todos ellos hay algo que está como en la base de lo europeo y que nos remite a que si vamos a reflexionar a qué es lo europeo y nosotros queremos rechazar eso, lo europeo, veamos qué significa realmente eso que nosotros queremos rechazar. Y aquí late algo que permea lo europeo, precede a lo europeo,
ojalá digamos, continúe luego que la civilización europea pierda, digamos, su propia identidad. Y me refiero que en la base de lo europeo está la idea de una civilización, de unas civitas, es decir, de una concepción de instituciones, de ideas, de valores, de principios que han conformado esa sociedad o esa historia europea, pero también han formado otras sociedades, la sociedad americana, la sociedad latinoamericana. Es decir, en la base de lo europeo fundamentalmente está lo que se llama la civilización de Occidente, que la rebasa, que la precede. Insisto en esto. Y entonces, cuando uno dice estamos rechazando lo europeo, quizás lo que estamos rechazando son ciertas ideas que han penetrado en la geografía de lo europeo, que han perdido su esencia o su origen, y que es el origen de las ideas de Occidente. Es decir, lo que se está rechazando es aquello que contradice sobre lo que nosotros llamamos occidental. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Evidentemente, el término es muy amplio. El término exige ciertas generalizaciones, que es lo que yo voy a hacer aquí, más de eso no se puede hacer, por un lado, y después posiblemente uno tiene que entrar en los detalles de por qué ese tipo de ideas contradicen la idea de Occidente. Y por lo tanto, si esas ideas de Occidente han conformado Europa y Latinoamérica, entonces uno dice, bueno, entonces no queremos esas ideas. Ahora, yo empezaría en una suerte de genealogía o de discurso del origen de la palabra Occidente. Occidente no es una zona geográfica, no se ha reducido desde el inicio a una zona geográfica, sino a varias. Occidente abarcaba fundamentalmente tres áreas o tres formas de pensar. En primer lugar, toda la era del pueblo griego, que es el pueblo que descubre la razón, por lo menos la razón de orden filosófica, que seguía un método de descubrir la verdad, y la verdad objetiva, la verdad absoluta. Ese era el deseo del filósofo griego, que en principio se llaman científicos. Hay una filosofía de la naturaleza, de la physis. Por lo tanto, hay una confianza en la razón. Y eso se va a trasladar en el pensamiento político de los griegos, y ellos van a formular en esa genial formulación que fue el pensamiento, que fue la democracia, el demos, en donde cada ciudadano puede formular su propuesta de orden de manera persuasiva a través de una retórica y el conocimiento de lo que las cosas son. Y en la interacción de cada uno de esos logos tenemos el diálogo. Y eso va a ser el fundamento de la isonomía, de la igualdad de ese pueblo. Uno puede objetar acá, decir, bueno, ese pueblo marginaba a las mujeres, a los esclavos, pues, eso es indudable, pero el principio comienza, ese dinamismo, ese deseo del conocimiento y digamos, de la confianza en la razón para descubrir lo que las cosas son, y dejar al lado dejar detrás, digamos, un pensamiento que es un pensamiento mágico, el pensamiento, digamos, mítico. Por lo tanto, es el logos que va a reemplazar al mitos, no de manera inmediata, eso va a tener un proceso realmente largo. Es decir, aquí hay una afirmación de la palabra, del juicio, del razonamiento, del concepto.
Y esto va a ser una de las piedras fundamentales de Occidente. Occidente van a ser fundamentalmente racional. Y más que racional, yo diría que Occidente van a ser como espíritu, como actitud razonable. Hay una razonabilidad en la forma de la convivencia humana. Ya no es aquel eh, rey o aquel monarca que va a invocar cierta iluminación superior, etcétera. No, va a haber una igualdad en aquello que nos identifica, que es la racionalidad humana. Eso por un lado. Pero por otro lado, Occidente también se va a nutrir de una idea, de una propuesta y de las convicciones que van a venir del pueblo de Israel. Fundamentalmente la noción y la convicción de que el ser humano es un hijo de Dios. Es decir, no es un absoluto en sí mismo. No es un ser autónomo o diríamos autárquico, que se da a sí mismo el ser, que se da a sí mismo la realidad humana y que determina por sí mismo las reglas de su convivir, sino hay una suerte de, de, de concepción humilde del ser humano. Por supuesto que supone la fe del pueblo de Israel que luego va a penetrar y se va a transformar en toda la tradición cristiana. Es decir, la tradición judeocristiana va a aportar a ese espíritu de Occidente esa concepción de la filialidad humana, esa concepción teísta de que en última instancia dependemos de un creador, que no somos autosuficientes, y eso va a va a congeniarse esas dos, digamos, ideas geniales, porque realmente son intuiciones geniales y descubrimientos geniales, van a tener sería un conflicto, un choque al principio del cristianismo y toda la historia precisamente en Occidente va a ser cómo armonizar la razón que se hereda o viene como legado de los griegos y por otro lado la fe que viene de los desiertos del pueblo de Israel. Y en última instancia digamos, esa armonía que va a tener evidentemente cierta sintonía y cierto divorcio y cierto conflicto, van a mostrar que en última instancia el sujeto en el cual esa razón y esa fe van a tener lugar es la persona, ese ser insustituible, único, irrepetible, que vive en comunidad, que es un ser social y que puede ejercer y elegir conforme a su voluntad. El ser humano y la persona por eso entiende lo que debe hacer y lo elige. Y ahí está el tesoro de la libertad. Esa libertad que no es algo impuesta por un destino ciego, esa libertad que no debe ser impuesta por una institución que le coaccione a ese individuo, sino es una libertad que va naciendo desde el interior mismo del sujeto humano y va a desear y va a establecerse públicamente. Es decir, va a haber un principio de libertad interior, pero también un principio de libertad exterior. Y ahí se van a elaborar los sistemas jurídicos, los sistemas políticos, que poco a poco van a pergeñar en Occidente. Y ahí viene un quehacer propio de estas tradiciones que se va a ir elaborando. Me refiero a la política. Es decir, en estas raíces está la formación
no solamente de la condición de politicidad nuestra, es decir, que no podemos ser autosuficientes, que necesitamos del otro o de los otros en cooperación recíproca, y de ahí viene el diálogo. No es solo un logos que habla una suerte de discurso totalmente cerrado para sí mismo, sino la argumentación o la persuasión siempre respecto al otro. Y ahí nace un arte de convivencia, un arte y una ciencia de convivencia que va a ser la política, que va a establecer fundamentalmente las bases de esa convivencia. La democracia ya va a ser una forma, o que nació como una forma de esa filosofía práctica que va a ser la política. Al mismo tiempo uno dice, bueno, si esas raíces que vienen del pueblo de Israel, que vienen del pueblo griego, de los pueblos griegos, van a elaborar una política, eso va a tener que estructurarse, va a tener que tener un sistema. Y ahí viene el enorme aporte que poco a poco, a través de la evolución del tiempo, va a generarse por los romanos, el derecho romano, que va a poner un orden, que va a poner el orden de lo justo y de lo injusto, la medida fundamentalmente de la justicia, etc. Pero ¿cuál es el punto? Sin entrar en detalles de esos aspectos, el punto es que Occidente, que comienza geográficamente en Oriente, se va como moviendo como un espíritu, como una forma de pensar y actitud respecto a la convivencia humana y a la relación que tiene el ser humano con su propio destino. Va a moverse, digamos, geográficamente poco a poco en el mundo del occidente. Y ahí viene fundamentalmente ese espíritu de occidente que nosotros llamamos, que como tal es una serie de principios, de valores, de actitudes que van a permear todo tipo de sistema que se va a ir construyendo en la medida, y va a ser occidental, en la medida en que se vaya respetando esa racionalidad, esa razonabilidad, el respeto a qué, al sentido de creaturidad, al sentido del orden, del derecho, al sentido de la libertad, al sentido del privilegio de la política como una forma de convivencia y no de la imposición, de la fuerza, etc. Y ustedes me van a decir en este momento, y quizás tengan razón, pero ¿qué es de Oriente entonces? Una de las cuestiones fundamentales aquí que hay que tener en cuenta que Occidente no es enemigo de Oriente. Oriente, también es otro espíritu, otra forma de pensar que privilegiaba quizás no tanto el sentido de la racionalidad como otro tipo de formas de convivencia distintas de Occidente, que en sí misma enfatizaban que una suerte de conocimientos secretos o privados, digamos, de la sabiduría. No es un saber público de la razón griega, era una forma dentro de la tradición milenaria de la India o de la China, en donde uno entra dentro de un sistema y va descubriendo dentro del propio sistema los secretos de la vida, los secretos del destino humano. Eso se traslada en qué? En una visión política distinta de Occidente, una visión política mucho más centralizada, mucho más autoritaria, mucho más margina la vida pública, etcétera, dentro de una cultura que generó ese tipo de visión. Entonces, en Occidente, en la plaza pública,
en la democracia, incluso aquellas ideas que contradigan a Occidente pueden cobijarse, porque justamente es la grandeza de Occidente, es la grandeza de la libertad, en la racionalidad y en el respeto a la persona. Y entonces cuando uno dice, bueno, entonces quiere decir que la Europa en la cual nosotros estamos quejándonos, o la gente está quejando, ha perdido ese aspecto civilizatorio de la verdad de Occidente. Mi respuesta es que sí. Muchas de las ideas que vienen de Occidente a través del orden jurídico y el orden jurídico político, poco a poco van poniendo las ideas de Occidente en penumbras. Europa tiene amnesia, la amnesia de Occidente, como también regiones de Latinoamérica, que por la herencia europea tenemos esa idea de Occidente, pero esas ideas se han ido metamorfoseando, se han ido cambiando y hemos ido perdiendo esa savia de Occidente. Por ejemplo, lo que yo llamo, o decía Juan Pablo II, decía muy bien, Europa, tus raíces. ¿Cuáles son las raíces? Las raíces de Occidente, las que van nutriendo al árbol que va a crecer geográficamente en Europa Occidental o en Europa del Este y luego en Latinoamérica. Por ejemplo, en el caso de la persona, es prácticamente una utopía tratar de ponerse de acuerdo, de definir qué es la dignidad humana. El aborto, el aborto, invocándose como un derecho, ataca al corazón de una de las ideas de Occidente. La imposición a través de legislaciones de un solo sistema educativo, y ese sistema educativo niegue de una manera invocando que es discriminatorio el sexo biológico y afirmando las relaciones sociológicas, circunstanciales, es contrario al sistema, perdón, es contrario a la herencia de creaturidad, que somos creados a imagen y semejanza de Dios, que el hombre es un ser de alma y cuerpo, y el cuerpo tiene una sexualidad y es diferenciada, hay una complementariedad. Es decir, hay una amnesia de los grandes principios de Occidente. ¿Cómo se ha producido eso? Eso es una larga reflexión que no podemos entrar aquí. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo? Lo que está aconteciendo es que hay ciertas cosmovisiones que son independientes de o separadas o diferentes de lo que fue Occidente o ha sido Occidente, que ha penetrado en la cultura europea, está penetrando en la cultura latinoamericana. Así como las grandes ideologías del siglo XX, el marxismo, el leninismo, el nazismo, el fascismo, han sido también ideologías. Han sido ideologías mucho más, digamos, estructuradas y tenían elementos de Occidente, porque el marxismo nace en Occidente y tenía una afirmación de la racionalidad, tenía una afirmación de la realidad tal como es, etcétera, aunque evidentemente negaba uno de los valores de Occidente, que es el tema de la persona, el tema de la libertad. El fascismo, la misma cosa, pero eran fundamentalmente ideologías más acotadas, que aún nacían dentro de filosofías que podríamos llamar patologías de Occidente. Hoy día, con toda la idea de la teoría del género, ahí viene ya una suerte de cosmovisión que rebasa lo occidental. ¿Por qué? Porque no apunta a la racionalidad científica. Hay prácticamente una negación de lo biológico, que a mí me parece llamativo. Hay una negación fundamentalmente de la libertad, hay una suerte de imposición, como una suerte de nivelación, y todo eso va negando realmente el ejercicio de las libertades.
Ahora, una actitud que yo creo que es importante tener, es decir, uno dice, bueno, hay que rechazar las ideas foráneas, externas, que son ideas europeas que nos quieran imponer. Yo no creo que se trate de ideas foráneas ni ideas europeas. Yo creo que las ideas son ideas y nada más. De cualquier manera, la civilización que construyó Occidente, y podemos señalar en Europa la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, estadistas como Robert Schuman, Adenauer, de Gasperi, ellos eran herederos de esa idea de Occidente y construyeron Europa, o por lo menos la Europa de la posguerra y de la democracia y de la Unión Europea, dentro de esa tradición de occidental que se fue diluyendo a través de influencia de una cosmovisión que es fundamentalmente la antípoda de lo que es Occidente, que es la afirmación de la irracionalidad, la posverdad por un lado. Hay un rechazo del logocentrismo, como dicen, el rechazo de cualquier teísmo, mucho más de una revelación cristiana o judeocristiana, la negación de que somos criaturas y hay que tener una fidelidad a esa creaturidad, por un lado, y por otro lado, un mundo del derecho que se va ajustando simplemente a la voluntad del individuo. Hay un hiperindividualismo. Y es una cosmovisión ajena, una cosmovisión hasta yo diría rara para Occidente. La pregunta es, y la pregunta para toda democracia, pequeña, desarrollada, no desarrollada, es cómo convivir. ¿Cuál sería la estructura dentro del Estado constitucional del derecho de convivir una cosmovisión que agrede fundamentalmente a los valores de Occidente dentro de la propuesta de Occidente? Y ese es el tema del pluralismo. ¿Cómo articular ese pluralismo? Han habido varias propuestas, algunas no muy exitosas, pero ese yo creo que es el punto en el cual se debería reflexionar. Y con esto termino. Creo que con esto es suficiente. He dicho muchas cosas muy sintéticas, sin ningún tipo digamos, de ir a los detalles, simplemente como una suerte de provocación para si alguien que tenga la paciencia de mirar este video pueda sugerir algún tipo de tema para ir desarrollando, porque yo creo que es un tema vital para entender por lo menos las cosas que están detrás de las cosas. Mi labor como filósofo político es explicar ese gran mundo de las ideas, no dar recetas o prescripciones de cuál sería el camino a seguir. Eso es una cuestión de un estadista, de una persona que está en la realidad concreta de las políticas públicas. Pero para eso está el diálogo. Muchas gracias.